Buenas noches con todos, mi nombre es Yardel Macas del curso de Tecnologías de la Conectividad NRC 17388 y les voy a hablar acerca de la comunicación satelital, respondiendo las preguntas del cuestionario los literales impares. Primera pregunta, ¿a qué se llama huella o cobertura satelital? Del inglés footprint. Esto no es más que una característica de cada satélite y cada haz que ayuda a calcular el nivel de vatios con que se recibe la señal de un satélite y en términos generales se refiere a la extensión geográfica en la que un satélite específico puede proporcionar servicio de comunicación. Como podemos ver en esta franja naranja, es la zona donde está brindando cobertura un cierto satélite. En este caso, este satélite está usando un haz tipo spot. Recordemos que hay tres tipos de haces, spot, zonal y hemisférico. Eso se trata en otra pregunta de otro grupo. También este mismo esquema de la zona de cobertura la podemos tener de diferente forma dependiendo del satélite. Es parte de viene como característica de su hoja de datos y como ya he dicho, se mide en dB vatios. ¿Ok? Es una medida de la potencia de la PIRE, la potencia isotrópica radiada efectiva, eh, que no es más que la potencia y el área donde está siendo utilizada la potencia del transmisor, donde está dando cobertura. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿qué diferencia existen entre contratar un servicio en banda C y en banda KU? Van a existir tres diferencias principales. La primera es la frecuencia de operación. En la banda C vamos a estar operando para transmisión en 5.850 a 6.425 MHz. Para recepción de 3.625 a 4.200 MHz. Y en la banda KU, en cambio, la transmisión va a ser de 14.000 a 14.500 MHz y la recepción va a ser de 10.950 a 12.750 MHz. En la estabilidad, vamos a tener una ventaja en la banda C debido a que esta es más estable en condiciones de lluvia o nieve intensas y su atenuación en el espacio libre va a ser de alrededor de 196 dB. ¿Ok? Es más fuerte en este aspecto de estabilidad. En cambio, en la banda KU vamos a ver que es un poco más frágil porque es muy inestable en condiciones de nieve, lluvia alta y su atenuación en el espacio libre es de 205 dB. Entonces tiene una desventaja en este aspecto. En la vulnerabilidad de interferencias, aquí la más afectada es la banda C, porque está operando en las mismas frecuencias en donde también operan ciertos dispositivos en el rango de 3 a 4 GHz y pues va a ser bastante vulnerable a interferencias. En cambio, en la banda KU, como está trabajando a frecuencias más altas, pues va a tener una zona limpia de este tipo de interferencias, no va a tener otro problema en este tipo. La tercera, explique por qué un satélite se mantiene en órbita. Para poder explicar este fenómeno de un satélite dando vueltas en una órbita alrededor de la Tierra, tenemos que hacernos referencia a la ley de gravitación universal y también a la ley de atracción de cuerpos, donde se dice que un cuerpo con una masa más grande siempre atrae uno de masa más pequeña. Y esta sería la ley de gravitación universal que explica más o menos lo mismo. Sin embargo, si solo nos basamos en este esquema, vamos a tomar como ejemplo un satélite natural, que sería la Luna y la Tierra. Si solamente tomamos en cuenta la fuerza gravitatoria, simplemente la Tierra al tener una masa más grande, sí, estaría atrayendo a la Luna hacia el centro de la Tierra, haciendo que colisionen estos dos objetos. Sin embargo, esto no pasa en la realidad. La Luna se mantiene dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Y a qué se debe? Hay bastantes teorías acerca de cómo se creó la Luna y por ahora vamos a hacer énfasis en que ciertas teorías especifican que cuando la Luna se creó, esta ya empezó con una velocidad tangencial, ¿ya? Y esta sumada a la fuerza gravitatoria, como la velocidad tangencial es constante y la fuerza gravitatoria es en dirección hacia el centro de la Tierra, la suma de estas dos magnitudes hacen que haya este movimiento circular y pues no se estrelle la Luna con la Tierra, ¿ok? Entonces necesitamos de una velocidad tangencial y una fuerza centrípeta, que es la fuerza de atracción, ¿ok? Lo mismo está pasando con un satélite artificial, en donde este satélite artificial tiene que tener una velocidad angular eh, tal que tenga la misma de la Tierra dependiendo de la posición donde está. Por eso hay satélites que son del tipo órbita LEO, GEO y MEO. ¿Ok? Sin embargo, dejándoles como una pequeña duda existencial, estas leyes se aplicarían si los cuerpos fueran estáticos, o sea, todos rotando alrededor del Sol, pero el Sol también se mueve respecto a otros cuerpos más grandes. Entonces, en esta animación podemos ver cómo todo se mueve al mismo tiempo, donde tendríamos estas leyes que estamos estudiando ahorita, no tendrían mucho sentido para explicar por qué se mantienen en estas condiciones, pero es algo que se sigue investigando hasta hoy en día.
Por último, vamos a explicar por qué una portadora modulada en 16 PSK requiere mayor EBNO comparada con una que usa QPSK. Comparemos la QPSK y la de 16 PSK. Primero, la QPSK tiene 4 puntos y la 16 PSK tiene un montón, 16 puntos. ¿Ok? Como la QPSK tiene 4 puntos, te va a tener una SNR ideal, es decir, como no vamos a tener mucha interferencia intersimbólica porque no hay símbolos muy unidos, entonces basta con una potencia aceptable que supera el piso de ruido para tener estabilidad. En cambio acá va a haber interferencia intersimbólica y va a haber efectos de atenuación y efectos de ruido, lo cual va a hacer que requiera un mayor SNR y por ende para que la 16 PSK alcance la misma tasa de error de bit de la QPSK va a necesitar que una mayor potencia, ¿ok? Va a necesitar mayor energía de bit que sobrepase el piso de ruido para poder alcanzar a la QPSK. Por eso entonces ese es el porqué una portadora modulada de 16 PSK requiere mayor EBNO, requiere más energía, requiere más potencia para poder compararse con la otra debido a los problemas que tiene por los efectos de atenuación y efectos de ruido. Ok, en esta tabla simplemente estamos viendo efectivamente cómo se calcula este tipo de modulaciones, la comparación entre la 8 PSK, QPSK y las demás que están en la tabla. Explique brevemente cómo se producen los eclipses satelitales. Bien, en esta gráfica tenemos cómo se produce un eclipse solar primero, el Sol rodeando la Tierra y allá. Entonces, los eclipses satelitales ocurren cuando un satélite artificial, como el satélite de comunicaciones, entra en la sombra proyectada por un cuerpo celeste, generalmente la Tierra o algún otro objeto del espacio. La ocurrencia de un eclipse depende de la posición relativa del Sol, el satélite y el objeto que proyecta la sombra. Cuando el satélite entra en la sombra, se encuentra en la parte oscura y no recibe luz directa del Sol. Esto puede afectar la generación de energía solar en el caso de satélites que dependen de paneles solares, así como la visibilidad y operación de instrumentos de observación. Los eclipses satelitales son fenómenos periódicos que ocurren durante ciertos periodos del año y los diseñadores de satélites tienen en cuenta estos eventos al planificar las misiones y garantizar la continuidad de las operaciones a pesar de los periodos de sombra. ¿Ok? Listo, eso ha sido todo. Gracias por su atención.